Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía positiva. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, y es que ¿quién no ha suspirado alguna vez al pensar en ellos? Vamos a hablar de dos nombres que resonaron con fuerza en nuestras pantallas y en nuestros corazones, dos talentos que se fusionaron para crear una magia efímera pero inolvidable, The Method de Mir y Can Yaman. Y lo que vamos a explorar hoy es ese anhelo profundo que los unió, esa conexión casi etérea que trascendió los límites de la ficción y se convirtió en algo que todos, de alguna manera, pudimos sentir, un sentimiento que encapsulamos en la frase, «estás lejos». Acompáñenme en este viaje para desentrañar la complejidad de su química, las razones de esa conexión tan especial y por qué, a pesar del tiempo y la distancia que ahora los separan, el recuerdo de su tiempo juntos sigue avivando la llama de la curiosidad, la admiración y el cariño en tantos de nosotros. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles lo mejor de las historias, los talentos y los momentos que nos cautivan y nos hacen sentir vivos. Así que, ¿por dónde empezar con esta dupla que nos robó el aliento y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos? Por un lado, tenemos a The Method de Mir, la chispa viva, la dulzura personificada, una fuerza interpretativa que cada día se hace más grande y conmovedora, una artista que evoluciona y nos sorprende con cada nuevo proyecto. Y por el otro encontramos a Can Yaman, el carisma arrollador, la presencia magnética que irradia desde la pantalla, el actor que conquistó corazones en un abrir y cerrar de ojos, un fenómeno que trascendió fronteras con su energía y su talento. Juntos se convirtieron en Leila y Can en Erkencicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, una serie que se convirtió en un hito para la televisión turca y para el entretenimiento a nivel mundial. Y desde el primer episodio, algo fue diferente, ¿no creen? No era solo una historia de amor más, no era solo una serie para pasar el rato y olvidar los problemas cotidianos. Había una autenticidad palpable, una complicidad que se sentía real, que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en cada mirada cargada de significado, en cada roce de manos accidental pero cargado de tensión, en cada palabra susurrada al oído. Su química fue sin duda el ingrediente secreto, el catalizador que encendió la chispa y la convirtió en un incendio. Y cuando digo química, no me refiero solo a que se vieran bien juntos, que ciertamente lo hacían, su atractivo físico era innegable y complementario. Me refiero a esa electricidad palpable que se sentía cuando estaban en escena, a la forma en que sus personajes, Leila y Can, se complementaban a la perfección, creando un equilibrio dinámico que era a la vez fascinante y adictivo. Él con su impetuosidad juvenil, su fachada de chico malo que escondía un corazón tierno y vulnerable, capaz de derretirse ante la sinceridad de ella. Ella con su inteligencia aguda, su resiliencia ante las adversidades, su capacidad para ver más allá de las apariencias superficiales y conectar con la esencia de las personas. Juntos crearon una dinámica que era a la vez apasionada y tierna, divertida y conmovedora, una montaña rusa de emociones que nos mantenía al borde del asiento. Podíamos ver la chispa en sus ojos, esa intensidad eléctrica que reflejaba una conexión profunda, la forma en que se buscaban con la mirada incluso cuando no estaban hablando, como si un hilo invisible los atara en cada escena. Cada gesto, cada sonrisa compartida, cada momento de vulnerabilidad revelada, todo contribuía a construir esa poderosa ilusión de que quizás algo más estaba sucediendo detrás de cámaras, que la magia de sus personajes se había filtrado en sus vidas. Y es que cuántas veces hemos visto parejas de actores que por más que intenten, no logran esa conexión, esa chispa que hace que el público crea en su amor. Con The Met y Can fue instantáneo, casi un milagro televisivo. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron en la pantalla, se sintió una conexión especial, una resonancia que iba más allá de las líneas del guión. Y esa conexión, esa chispa innegable, no pasó desapercibida para el público. Las redes sociales explotaron, se convirtieron en el epicentro de un fenómeno fan global. Los fans crearon miles de fanfics que exploraban escenarios alternativos de su romance, montajes de vídeo que capturaban los momentos más icónicos de su interacción, y teorías elaboradas sobre la naturaleza de su relación. Se convirtió en un fenómeno cultural, y no es para menos. Verlos actuar juntos era como presenciar un baile perfecto, una coreografía de emociones donde cada movimiento, cada expresión facial, cada inflexión de voz, estaba sincronizado a la perfección, creando una armonía que era a la vez embriagadora y conmovedora.
Ahora uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esa conexión tan potente que cautivó a millones? Más allá de ser dos talentosos actores que se entregaron por completo a sus personajes, hubo factores que sin duda jugaron un papel importante en la construcción de esta magia. Se dice que el ambiente de rodaje era excepcionalmente positivo y colaborativo, y eso siempre se refleja de manera palpable en la pantalla. Una buena relación entre compañeros de trabajo, un director que sabe sacar lo mejor de su elenco, inspirándolos a ir más allá de sus límites, y un guión que les permitía explorar las emociones de sus personajes de forma profunda y matizada, son pilares fundamentales para el éxito de cualquier producción. Y en el caso de Erkénthicus, parece que todos esos elementos se alinearon a la perfección, creando un caldo de cultivo ideal para que la química floreciera. Además, no podemos olvidar la importancia del momento y el contexto cultural. La serie llegó en un momento en que el público turco, y cada vez más el público internacional, estaba hambriento de historias románticas frescas, modernas y con las que pudieran identificarse. Y Erkénthicus les ofreció precisamente eso, una historia de amor moderna, llena de giros inesperados, con diálogos ingeniosos y cargados de humor. Situaciones cómicas que nos hacían reír a carcajadas y momentos de gran intensidad emocional que nos dejaban sin aliento. Y Demet y Can, con su carisma natural, su energía contagiosa y su entrega total a sus papeles, se convirtieron en los embajadores perfectos de esa historia, los rostros que le dieron vida y la hicieron inolvidable. Pero, ¿qué significa realmente ese anhelo que los unió, ese sentimiento de ¿estás lejos? Para mí, y estoy segura de que para muchos de ustedes también, representa la nostalgia por una época, por una historia que nos hizo soñar despiertos, que nos transportó a un mundo de romance y aventura. Representa la admiración profunda por dos talentos que supieron conectar de una manera tan genuina que crearon algo verdaderamente mágico juntos, algo que trascendió la mera actuación. Y representa también la curiosidad innata que todos tenemos por saber qué habría pasado si esa química tan potente se hubiera traducido en algo más allá de la ficción, si el amor que vimos en pantalla hubiera encontrado un camino hacia la vida real. El éxito de Erkénthicus fue rotundo, un verdadero fenómeno global. La serie se convirtió en un éxito de taquilla en términos de audiencia, y Demet y Can, de la noche a la mañana, se encontraron en el ojo del huracán mediático. Su popularidad se disparó a niveles estratosféricos, y con ella, las especulaciones sobre su relación personal. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada aparición pública era analizada con lupa, cada comentario, cada gesto, era interpretado como una pista sobre su vida privada. Es natural que cuando dos personas tienen una conexión tan fuerte en pantalla, que irradia tanta autenticidad y pasión, el público quiera creer que esa conexión se extiende a la vida real. Y en el caso de Demet y Can, esa esperanza se alimentó constantemente por la intensidad de su química. Había gestos de complicidad que iban más allá de la actuación, miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar, y una química innegable que era imposible de ignorar. Esto llevó a que muchos fans los shippearan, es decir, desearan fervientemente que fueran pareja en la vida real, que su amor de ficción se convirtiera en una hermosa realidad. Y aunque ellos mantuvieron siempre una postura discreta y profesional, la ilusión y la esperanza de sus seguidores eran difíciles de disipar. Sin embargo, la vida real tiene sus propios caminos, sus propios giros y sus propias complejidades. Y como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las trayectorias profesionales y personales a menudo toman rumbos diferentes. Con el fin de Erkénthicus, Demet y Can siguieron adelante con sus carreras individuales, explorando nuevos proyectos y personajes que les permitieron demostrar su versatilidad y su talento. Y aunque el anhelo de verlos juntos de nuevo siempre estuvo latente en el corazón de sus fans, ambos demostraron ser artistas completos, capaces de brillar por sí solos y de conquistar nuevas audiencias con su arte. Lo que nos queda entonces es el recuerdo imborrable de Leila y Can, esa pareja que nos hizo suspirar. La magia de una historia que nos hizo reír, llorar y soñar, que nos recordó la belleza del amor y la importancia de perseguir nuestros sueños. La evidencia de que cuando dos talentos se encuentran y conectan de forma genuina, pueden crear algo verdaderamente especial, algo que deja una marca imborrable en la memoria colectiva. Y ese estás lejos que sentimos hoy, ese ligero tinte de nostalgia, no es necesariamente un lamento por lo que pudo haber sido, sino más bien una celebración de lo que vivimos y de lo que nos ofrecieron. Es la apreciación por un tiempo compartido en nuestras pantallas, por una pareja que nos demostró que el amor, en todas sus formas, puede ser hermoso, cautivador y profundamente conmovedor.
Y es que ¿quién no se emocionó con sus escenas más íntimas y apasionadas? ¿Quién no se identificó con los desafíos que enfrentaban como pareja, con sus malentendidos, sus reconciliaciones y su lucha por un amor verdadero? La serie logró conectar con una audiencia global por su universalidad, por la forma en que abordó temas como el amor apasionado, la ambición profesional, el perdón sanador y la superación personal ante la adversidad. Y en el centro de todo estaban ellos, Demet y Can, irradiando una luz propia que iluminó cada fotograma, convirtiendo cada escena en una pequeña obra de arte. Las entrevistas que daban juntos, tanto durante el rodaje como después, también eran un indicio de esa buena relación profesional y personal que compartían. Se notaba el respeto mutuo, el sentido del humor compartido que a menudo los llevaba a bromear entre ellos, y la genuina admiración por el trabajo del otro. Y aunque siempre mantuvieron los límites de lo profesional, esa camaradería era evidente y alimentaba aún más la ilusión y la esperanza de los fans de que algo más profundo podría estar gestándose. El fenómeno de Erkenci Kuş demostró de manera contundente el poder de las redes sociales y la asombrosa capacidad de los fans para crear comunidades vibrantes y unidas. Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja se volvieron tendencia mundial, generando un interés masivo que trascendió las fronteras de Turquía y cautivó a audiencias en todos los rincones del planeta. Demet y Can se convirtieron, sin proponérselo, en embajadores de la cultura turca, llevando la belleza, la calidad y la emotividad de sus producciones a todos los rincones del mundo. Hoy en día, miramos hacia atrás con una sonrisa nostálgica y revivimos esos momentos que tanto nos marcaron. Vemos las repeticiones de la serie, recordamos las anécdotas que compartieron en entrevistas o en redes sociales, y sentimos esa punzada de emoción y cariño. Y ese anhelo, ese sentimiento de estás lejos, es el reflejo de lo mucho que su historia nos impactó. Es la prueba de que a veces las conexiones que se forjan en la ficción, impulsadas por el talento y la química, pueden tener un impacto real y duradero en nuestras vidas, haciéndonos sentir parte de algo más grande, de una historia compartida. Así que, queridos seguidores, hemos llegado al final de este apasionante viaje por la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos recordado la magia inolvidable de Erkenci Kuş, la química innegable que los unió en pantalla de una manera tan poderosa, y el anhelo que muchos de nosotros seguimos sintiendo por esa historia que nos hizo soñar y creer en el amor. Demostraron que el talento, la dedicación y una conexión genuina pueden crear momentos verdaderamente especiales y crear recuerdos imborrables, y por eso, siempre ocuparán un lugar especial en nuestros corazones. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes, sumergiéndome en los recuerdos de esta pareja que tanto amamos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les gustó de la química entre Demet y Can? ¿Tienen algún recuerdo especial de la serie Erkenci Kuş que les gustaría compartir? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y sienten esa misma pasión por las historias que nos cautivan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo para que sepamos que debemos traerles más contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutaron de esta dupla y se emocionaron con su historia, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo gigante.